Váyase, papá, ya no más. Las palabras de Carlos rebotaron en las paredes como un disparo. Geraldo sostenía una pequeña maleta y el temblor en sus manos no venía del frío, sino del peso del desprecio. Vía miraba al suelo, sin valor para levantar la vista. La lluvia comenzaba a caer afuera, golpeando el portón como si también quisiera impedir aquella escena. «Esta sigue siendo mi casa», alcanzó a decir el padre con la voz quebrada. «La construí con mis manos». Pero Carlos replicó con dureza. «Fue, papá, fue tu casa». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Geraldo dio un paso hacia la puerta, con el billete de lotería guardado en el bolsillo, ese papel arrugado que nadie tomaba en serio. Nadie sabía que allí, en ese pedazo de cartón húmedo, dormía una fortuna capaz de cambiarlo todo. Cuando el portón se cerró tras de él, el viejo sintió que el mundo se le venía abajo. Horas antes de ese momento, la rutina había sido la misma de siempre. El amanecer llegaba cubierto por el aroma del café y el ruido del reloj viejo colgado en la cocina. Geraldo, de 70 años, movía los pies con lentitud, intentando no hacer ruido. Preparaba el desayuno sin esperar compañía. Carlos solía bajar tarde, irritado, murmurando frases cortas que dolían más que los silencios. Vía, más serena en apariencia, se limitaba a poner orden en todo como si el padre fuera un huésped molesto. «Papá, ¿otra vez con esos números?», decía al verlo revisar el billete arrugado. Él respondía con una sonrisa cansada. «Los mismos que elegí con tu madre, Milagros». Pero su voz se perdía en la indiferencia. Aquella casa que alguna vez estuvo llena de risas, ahora era un eco, una especie de tumba de recuerdos. Geraldo había aprendido a convivir con la rutina del desprecio. Cada gesto amable era seguido por una burla, cada palabra suya parecía inoportuna. Durante el almuerzo intentó una vez más rescatar un pedazo del pasado. «Hoy recordé cuando tu madre hacía el estofado que tanto les gustaba». Carlos levantó los ojos del plato. «Basta, papá. Mamá se fue hace años. Déjela descansar». Vía añadió sin mirar. «No es momento para hablar de eso». El anciano calló, cortando el pan con lentitud, mientras el aroma del guiso se mezclaba con el sabor amargo de la humillación. Afuera, un perro ladraba sin parar, como si también quisiera decirle que se marchara. Dentro, la soledad se hacía más densa. Esa noche, Geraldo se encerró en su cuarto. En la mesita tenía un crucifijo y un retrato de Milagros. «Si estuvieras aquí, amor, todo sería distinto», murmuró. El reflejo de la luz en el metal del crucifijo pareció moverse, proyectando una sombra que rozó su rostro. Por un instante creyó escuchar una voz suave. «Aguanta, Geraldo. El tiempo pondrá todo en su lugar». No supo si fue un sueño o una señal, pero sintió un calor extraño en el pecho. Tomó el billete de lotería, lo guardó debajo de la almohada y cerró los ojos. No imaginaba que esa sería la última noche bajo el techo que había levantado con sus propias manos. Al amanecer, la tensión explotó. Carlos y Vía lo esperaban en la sala. «No podemos más», dijo el hijo con los brazos cruzados. «Usted no escucha, no cambia y estamos hartos». Geraldo intentó defenderse, pero sus palabras se ahogaron. «Si tu madre los viera», alcanzó a decir. «Deje de hablar de mamá», gritó Carlos. El viejo comprendió que no había vuelta atrás. Tomó su abrigo, dobló un par de camisas y antes de cruzar la puerta, miró la casa una última vez. El aire olía a pan frío y a lluvia recién caída. «Que Dios los bendiga», dijo con voz temblorosa. Nadie respondió. En la esquina, mientras el agua corría por la calle, Geraldo apretó el billete en el bolsillo y pensó: «No saben lo que acaban de perder». El amanecer llegaba siempre del mismo modo, con el sonido del reloj de pared marcando las 6 y el aroma del café que Geraldo preparaba con manos temblorosas. A su alrededor, la casa respiraba una calma que no era paz, sino abandono. En la mesa,
3 tazas esperaban, pero solo una se usaba. Los hijos dormían hasta tarde y cuando bajaban lo hacían sin saludar, arrastrando la indiferencia como un manto. Carlos encendía el televisor sin mirar a nadie. Vía pasaba revisando el teléfono. Geraldo se limitaba a observarlos con ternura resignada. En su interior, la fe se mezclaba con el cansancio. «Algún día van a entender», se decía en voz baja, mientras revolvía el azúcar del café. En un rincón del armario, guardaba un retrato de Milagros, su esposa, y un pequeño crucifijo de madera que había colgado sobre la puerta principal. Ese objeto, desgastado por los años, era lo único que parecía recordarle que aún quedaba algo sagrado dentro de aquella casa. Las discusiones se repetían como un rezo invertido. «Papá, ya basta con sus loterías», reclamaba Carlos cada semana. «Gasta lo poco que tiene en sueños inútiles». Geraldo respondía con paciencia: «No es gasto, hijo, es esperanza. Los números no son al azar, son los que elegí con tu madre». Pero sus palabras chocaban contra un muro de ironía. Vía, que intentaba mostrarse más suave, lo corregía sin mirar. «Papá, la suerte no existe, tiene que aceptar la realidad». Y él asentía en silencio, sin discutir, aunque por dentro sentía cómo se apagaban las últimas luces del respeto. En la cocina, el sonido del agua hirviendo acompañaba cada frase amarga. La rutina era una cadena invisible: desayuno en silencio, reproches a media tarde y miradas vacías al caer la noche. Cuando el sol caía, Geraldo solía sentarse en el pequeño patio trasero. Allí escuchaba el canto de los grillos y miraba el cielo que comenzaba a oscurecer. El aire traía olor a tierra mojada, y en ese silencio encontraba refugio. A veces murmuraba oraciones aprendidas de niño, recordando la voz dulce de Milagros, cantando viejas coplas mientras cocinaba. Cerraba los ojos y podía sentirla cerca, como si aún estuviera ahí, esperándolo. Pero cuando abría los ojos, solo encontraba el vacío de las paredes y el sonido distante del televisor donde sus hijos reían sin incluirlo. La soledad no era solo falta de compañía, era la certeza de no ser visto, de habitar un hogar donde su presencia ya no significaba nada. Una noche, mientras recogía la mesa, escuchó a los hijos hablar desde el pasillo. «No sé por qué sigue aquí», murmuró Carlos. «Nos hace la vida imposible». Vía respondió en voz baja, pero no lo suficiente para que él no oyera. «A veces pienso que deberíamos buscar un asilo. Al menos allí tendría compañía». Geraldo se quedó inmóvil con el plato en la mano. El sonido del agua cayendo del grifo parecía acompañar el temblor de sus dedos. No dijo nada, solo respiró hondo, dejó el plato sobre la mesa y caminó hacia su cuarto. Allí se sentó frente al retrato de Milagros. «Están cansados de mí, amor, y yo también estoy cansado de fingir que no lo veo». Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre el marco de madera. En ese instante, una corriente de aire movió la cortina y la luz del crucifijo parpadeó, proyectando una sombra sobre el retrato. Geraldo interpretó ese destello como una respuesta silenciosa, una invitación a resistir, a no perder la fe. Al día siguiente, el ciclo volvió a repetirse. El viejo se levantó temprano, limpió el patio, preparó el desayuno y revisó su billete de lotería con el mismo cuidado de siempre. Los hijos seguían sin dirigirle la palabra. A pesar de todo, él los miraba con compasión. «No saben lo que hacen», murmuró, recordando las palabras que había escuchado en la iglesia tantos años atrás. No había odio en su corazón, solo una tristeza profunda mezclada con una fe que se negaba a morir. En la televisión, un locutor hablaba de esperanza y nuevos comienzos, y Geraldo pensó que quizá en algún rincón del destino Dios aún le guardaba una sorpresa. No lo sabía, pero esa misma fe silenciosa
sería la semilla que transformaría su vida. La tarde se deslizaba lenta, teñida por un sol cansado que atravesaba las cortinas viejas. Geraldo caminaba descalzo por la casa, escuchando el eco de sus propios pasos como si fueran los de un fantasma. En la mesa del comedor reposaba el retrato de Milagros. La había colocado allí esa mañana, después de limpiar el polvo acumulado en los bordes del marco. Era una foto tomada en un día cualquiera, hace más de 30 años, cuando ella aún reía con esa dulzura que iluminaba todo lo que tocaba. «Mírate, Milagros», dijo en voz baja, «todavía me acompañas, aunque ellos no lo sepan». La casa olía a sopa recalentada y a soledad. En un rincón, un crucifijo de madera reflejaba un haz de luz que entraba por la ventana. Parecía un guiño del cielo, un recordatorio de que aún había algo más allá del abandono. Geraldo se sentó frente al retrato y sonrió con tristeza. «A veces pienso que solo tú me escuchas», murmuró, con la voz quebrada. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Cerró los ojos y por un instante creyó oír la voz de Milagros llamándolo por su nombre, Geraldo, suave como una caricia. Abrió los ojos y el sonido se desvaneció, pero el aire tenía otro peso, otra calma. Recordó los tiempos en que ella llenaba la casa de música y olor a pan recién hecho. Recordó las tardes de lluvia en que los tres se sentaban junto al fuego, los niños pequeños riendo, ella cantando. Todo eso ahora parecía una vida prestada, un sueño que se le escapó entre los dedos. Se levantó, tomó el rosario que colgaba del clavo al lado del crucifijo y comenzó a rezar con voz temblorosa. Cada cuenta era una lágrima contenida. «Dios, no me quites la esperanza, no me dejes solo». Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Geraldo volvió a mirar la foto. «Si tú estuvieras aquí, Milagros, no permitirías esto, les hablarías con ternura, les recordarías quiénes son». Se acercó al retrato y apoyó la frente sobre el cristal frío. «Yo los perdono, aunque duela. No quiero irme de esta vida con rencor». Detrás de él, el crucifijo pareció brevemente, reflejando un brillo tenue sobre el suelo. Fue un destello corto, apenas perceptible, pero suficiente para que el anciano sintiera que Jesús lo escuchaba. No era una visión milagrosa, sino una presencia discreta, como una promesa. Geraldo sonrió levemente, limpiando sus lágrimas. Quizás todavía hay tiempo para que todo cambie. A la mañana siguiente, salió al patio y respiró el aire fresco. El cielo estaba despejado, y por primera vez en semanas, el canto de los pájaros le pareció más vivo. Se arrodilló junto a las macetas marchitas y comenzó a remover la tierra. «Vamos a darles una segunda oportunidad, igual que la vida me la da a mí». Plantó algunas semillas que guardaba desde que Milagros vivía. «Estas eran tus favoritas», dijo, enterrando una a una con delicadeza. Mientras lo hacía, pensó que esas flores serían su manera de mantenerla cerca. Cada brote sería una oración silenciosa, una conversación con el pasado. Cuando terminó, se sentó en el viejo banco del patio, respirando despacio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo tristeza, sino también una chispa de serenidad. Esa noche, antes de dormir, tomó el billete de lotería y lo dejó sobre la mesita de noche, junto al rosario y una vela encendida. Miró hacia el techo y susurró: «Milagros, si puedes oírme, acompáñame mañana. No sé qué viene, pero quiero creer que no todo está perdido». El viento movió la cortina y la llama de la vela osciló sin apagarse. Geraldo cerró los ojos con una fe renovada, sintiendo que, de algún modo, ella y Dios seguían allí, guiándolo entre las sombras. No sabía aún que esa fe silenciosa sería la llave para abrir la puerta del milagro que cambiaría su destino. El amanecer trajo un aire distinto, casi imperceptible, como si algo en el mundo hubiera cambiado sin aviso. Geraldo despertó antes del alba,
con un presentimiento que no sabía explicar. Se sentó en la cama, respiró hondo y miró hacia la mesita donde reposaba el billete de lotería junto al rosario. La luz tenue de la ventana caía justo sobre el papel arrugado, iluminando los números que había elegido años atrás con milagros. «Los mismos de siempre», murmuró, «los que tú escogiste conmigo». Se levantó despacio, fue hasta la cocina y preparó café. El aroma llenó la casa vacía, trayendo una nostalgia cálida. Afuera, los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes, dorando el polvo en el aire. Geraldo tomó el periódico del suelo, lo abrió con cuidado y buscó la sección de resultados de la lotería. A medida que leía, los números comenzaron a coincidir uno por uno. Primero el 3, luego el 12, después el 45. Su corazón latía más rápido. Cuando llegó al último número, el silencio se rompió con un suspiro que parecía una oración. «Ganamos, Milagros, ganamos». El anciano se dejó caer en la silla, con el papel temblando entre los dedos. No lo creía. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Recordó cada burla, cada palabra de desprecio, cada vez que le dijeron que la suerte no existía, y sin embargo, aquí está. No era soberbia lo que sentía, sino una mezcla de alivio y justicia divina. «Dios, tú viste todo. Sabías cuánto dolía». Se levantó y caminó por la cocina como quien no encuentra aire suficiente. En la pared, el crucifijo parecía observarlo, y por un instante el reflejo del sol se posó justo sobre el rostro de Cristo. No hubo voz ni milagro visible, pero Geraldo entendió el mensaje. Esto no es un premio, es una oportunidad. El billete en el bolsillo interior de su chaqueta, asegurándolo como si fuera su propia vida. No tenía intención de contárselo a nadie, menos aún a Carlos o Vía. Ellos no entenderían, pensó. Para ellos el dinero es poder, para mí es dignidad. Caminó hasta la ventana y miró el cielo despejado. El mundo seguía igual. Los perros ladraban, el panadero pasaba en su bicicleta, una vecina barría la acera. Nadie sabía que un hombre viejo, solo y humillado, acababa de ganar 50 millones. Eso, en su silencio, le pareció un acto de justicia poética. Por primera vez en mucho tiempo se sintió dueño de su destino. Esa tarde salió de casa con paso firme, el billete guardado junto al corazón. Fue al banco con una mezcla de nerviosismo y serenidad. El cajero lo atendió con cortesía, sin sospechar quién era. «Vengo a verificar un boleto», dijo Geraldo con voz tranquila. Cuando el sistema confirmó el premio, el empleado lo miró sorprendido. «Señor, este número es el ganador del sorteo nacional». Geraldo asintió sin exaltarse. «Sí, ya lo sé». Firmó los papeles y antes de marcharse, se quedó un instante mirando por la ventana del banco. La ciudad seguía su curso, pero para él, el tiempo se había detenido. «Gracias, señor», murmuró. «No me diste fortuna, me diste una segunda oportunidad». Al regresar, no sintió ganas de celebrar. Caminó hasta la plaza y se sentó en el banco donde solía alimentar a los pájaros. Compró un pan y lo partió por la mitad, dejando una parte sobre el suelo. «Esto es para ti, Milagros», dijo con ternura. El viento sopló con suavidad, levantando las hojas secas a su alrededor. En ese momento, algo en su interior cambió. No pensó en lujos, ni en venganza, ni en demostrar nada. Pensó en paz, en calma, en la posibilidad de vivir sus últimos años sin depender de nadie. Mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, cerró los ojos y sonrió. No era solo suerte, era destino, era redención. Al caer la noche, ya en su cuarto, encendió una vela sobre la mesa. Lo observó por largo rato. «Milagros», susurró, «esto no es solo dinero, es el eco de todo lo que soportamos». La llama osciló suavemente, proyectando sombras sobre la pared.
En esa penumbra, el rostro del crucifijo volvió a iluminarse, como si una presencia invisible confirmara sus pensamientos. Geraldo entrelazó las manos y rezó con voz baja. Prometo usarlo bien. Prometo no olvidar de dónde vengo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer otra vez, pero esta Traía vez tristeza. no, sino alivio. Porque en el corazón del hombre viejo, la suerte ya se había transformado en fe. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones silenciosas. Geraldo no contó su secreto a nadie. Se limitó a caminar por la ciudad, observando con ojos nuevos los lugares que antes le resultaban grises. Entró en una pequeña agencia inmobiliaria del barrio y preguntó, con humildad, por una casa tranquila, sin lujos. El vendedor, acostumbrado a clientes exigentes, sorprendido Lo miró cuando él dijo, «No busco grandeza, busco paz». Semanas después, cruzó el portón de su nuevo hogar, una vivienda sencilla, de paredes claras y un pequeño jardín al frente. Al abrir la puerta, el aire olía a pintura fresca y a comienzos. Se detuvo en medio de la sala vacía, cerró los ojos y susurró, «Gracias, Dios. Aquí voy a volver a respirar». La luz de la tarde entraba por la ventana, dibujando sombras cálidas sobre el suelo. No había muebles, ni ruido, ni nadie que lo humillara. Solo silencio, un silencio amable, diferente al que lo acompañó tantos años. Durante los primeros días, Geraldo organizó todo con calma. Compró una cama firme, una mesa de madera y 2 sillas, nada más. En el armario, colocó con cuidado la ropa doblada y sobre la cómoda el retrato de Milagros. Junto al marco puso el crucifijo y una vela blanca. Cada objeto tenía su lugar, su historia. En la cocina colgó una olla vieja, la misma que había llevado cuando se fue de su antigua casa. «Con esto me basta», dijo sonriendo. El billete ya había sido canjeado y guardado como depósito seguro en el banco, pero para él no era símbolo de poder, sino de redención. Por las mañanas preparaba café fresco y un trozo de pan. Luego se sentaba frente a la ventana a observar el movimiento del barrio. Los vecinos, sencillos y amables, lo saludaban con una sonrisa, sin saber quién era ni cuánto dinero poseía. Esa normalidad le devolvía el alma. Un día, al recorrer el pequeño jardín, encontró la tierra seca y vacía. Decidió transformarla. Fue al vivero del barrio y compró semillas de jazmín, lavanda y margaritas. Mi Milagros habría elegido las mismas, pensó mientras pagaba. Pasó la tarde arrodillado, hundiendo las manos en la tierra, plantando con cuidado. Cada semilla era un recuerdo, una plegaria, una promesa. Al terminar, miró el jardín y sintió que por fin estaba construyendo algo solo para sí, sin críticas ni sombras de desprecio. «Aquí voy a vivir mis últimos años, en paz», murmuró. Esa noche encendió una vela en el alféizar y rezó mirando las estrellas. «Milagros, aquí hay un lugar para ti. Cada flor que crezca será una conversación contigo». Los días comenzaron a tener ritmo y sentido. Por las mañanas caminaba por el barrio, saludando a los vecinos y comprando pan caliente en la panadería de la esquina. El olor del pan recién horneado le recordaba los domingos de su juventud. A veces se detenía a observar a los niños jugando en la calle y sonreía. Nadie lo trataba como un estorbo, ni lo hacía sentir invisible. En las tardes se sentaba en su banco favorito del jardín con una taza de café, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Las flores comenzaban a brotar, tímidas, pero llenas de vida. Cada vez que una nueva flor se abría, sentía que Milagros lo abrazaba desde otro lugar. «Mira, amor, las margaritas florecieron», decía en voz baja. Era su forma de agradecer a la vida por haberle dado una segunda oportunidad sin rencor. Al caer la noche, encendía su lámpara de mesa y escribía en un cuaderno viejo. Anotaba pensamientos, recuerdos, oraciones.
La soledad duele menos cuando uno la elige, escribió una vez. El silencio ya no pesa cuando está lleno de paz. Miraba el jardín iluminado por la luz tenue y comprendía que había encontrado algo más que una casa. Había hallado un refugio espiritual. El dinero no lo había cambiado, solo le había permitido recuperar su dignidad. Al cerrar el cuaderno, siempre terminaba con la misma frase: «Gracias, Jesús, por no olvidarte de mí». Esa noche, una brisa cálida entró por la ventana y movió el retrato de Milagros apenas un poco, lo suficiente para que él sintiera que no estaba solo. Con el paso de los meses, Geraldo comenzó a notar que algo dentro de él había cambiado. Ya no se despertaba con el peso del rencor ni con la tristeza del abandono. Cada mañana abría las ventanas de su nueva casa y dejaba que el sol entrara como si fuera una bendición. El jardín florecía y el aroma del jazmín se mezclaba con el del pan recién tostado. A veces los vecinos lo saludaban al pasar: «Buenos días, don Geraldo», y él respondía con una sonrisa sincera. Aquello que para otros era una cortesía común, para él era un milagro cotidiano. Volvía a sentirse parte del mundo. Un domingo, al salir de misa, vio a una anciana pidiendo limosna a la puerta de la iglesia. Su abrigo estaba roto y sus manos temblaban. Geraldo se acercó sin pensarlo. «No traigo cambio, madre, pero venga, la invito a comer». Ella lo miró con sorpresa, y en sus ojos húmedos vio reflejada la misma soledad que lo había acompañado durante años. Caminaron juntos hasta una cafetería modesta. Mientras comían, la mujer le contó su historia. Había sido enfermera, tenía hijos que hacía años no la visitaban. Geraldo escuchó en silencio, conmovido. «Sabe, don Geraldo», dijo ella, «uno se acostumbra al abandono, pero nunca deja de doler». Él asintió, apretando su taza con ambas manos. «Lo entiendo mejor de lo que...» Imagina. Antes de despedirse, le entregó un sobre con algo de dinero y una nota, para que recuerde que todavía hay gente buena en el mundo. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela frente al crucifijo y susurró: «Gracias, Señor, por permitirme devolver un poco de lo que recibí». Fue entonces cuando comprendió que su fortuna no tenía sentido si no servía para aliviar el dolor ajeno. A la semana siguiente, comenzó a visitar un pequeño comedor comunitario en el barrio. No lo hizo como benefactor, sino como voluntario. Lavaba platos, servía sopa, repartía pan a los niños. Los demás no sabían que aquel hombre sencillo era millonario. «¿Por qué lo hace, don Geraldo?», le preguntó una joven voluntaria. Él respondió con calma: «Porque alguna vez yo también tuve hambre, no de comida, sino de afecto». Con cada gesto, sentía que su corazón se limpiaba de la amargura. En el reflejo de los ojos agradecidos, veía el rostro de Milagros, y a veces, cuando el cansancio lo vencía, le parecía escuchar una voz que decía: «Estás haciendo lo correcto». Era Jesús, no visible, pero presente, manifestándose en los actos sencillos, en el pan compartido y en la sonrisa de los niños. Geraldo no hablaba de su pasado ni de su riqueza. Vivía con humildad, vestido con ropas simples, sin ostentar nada. A menudo, los vecinos lo encontraban barriendo la acera o regando las flores. «Tiene un alma buena, ese señor», comentaban. Una tarde, un joven del barrio se acercó. «Mi padre está enfermo. No tenemos dinero para los medicamentos». Geraldo lo miró con ternura y asintió. «Dame la receta, hijo». Al día siguiente, el muchacho volvió con los ojos brillantes de emoción. «Los consiguió. No sé cómo agradecerle». Geraldo sonrió. «Agradezca a Dios. Yo solo pasé por aquí». Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que las heridas del pasado cicatrizaban un poco más. Su corazón, antes endurecido por la decepción, ahora latía con serenidad. Una noche, al cerrar las ventanas, el anciano se detuvo a observar el jardín. Las flores blancas brillaban bajo la luna. Tomó asiento en el banco y miró el cielo. «Milagros»,
¿Ves lo que hemos logrado?, murmuró. No soy el mismo hombre que echaste de casa aquella noche. Ahora entiendo que la soledad fue necesaria para escuchar la voz de Dios. En ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo y él sonrió, sintiendo que su esposa lo escuchaba. Cerró los ojos y agradeció en silencio. El viento movió las flores y el murmullo de las hojas sonó como una respuesta divina. Geraldo comprendió que su verdadera fortuna no estaba en el dinero guardado, sino en la paz interior que había recuperado. Esa noche durmió tranquilo, con la certeza de que, después de tanto dolor, por fin había encontrado el propósito de su vida. La mañana era tranquila en la nueva vida de Geraldo. Había regado las flores, preparado su café y salido a comprar pan caliente en la esquina. Saludó al panadero, que ya lo conocía. «Buenos días, don Geraldo». Hoy el pan salió más dorado que nunca. El anciano sonrió. «Entonces ese es un buen día para compartirlo». De regreso en casa, colocó el pan sobre la mesa, encendió la radio y escuchó de fondo una melodía suave. Todo parecía en calma, como si el mundo finalmente hubiera decidido darle un respiro. Mientras tanto, en la vieja casa que había dejado atrás, Carlos y Vía despertaban tarde, envueltos en la rutina de siempre. Ella preparaba café sin hablar, él hojeaba el periódico con desgano. «¿Sabes lo que más? Disfruto de todo esto», dijo Carlos con tono sarcástico. «El silencio, sin el viejo quejándose por todo». Vía asintió, aunque una sombra de incomodidad cruzó su rostro. «Sí, pero a veces, no sé, siento raro el no escucharlo». «Raro sería extrañarlo», respondió él. La conversación terminó como todas, sin alma. A media mañana encendieron la televisión para acompañar el desayuno. El noticiero local interrumpió la programación habitual con una música festiva y la sonrisa del presentador. «Atención, atención, hoy la suerte ha llegado a nuestra ciudad». Carlos levantó la vista apenas, sin interés. Otra propaganda más. Pero el locutor continuó. «Después de años sin un ganador, el premio mayor de la Lotería Nacional, de 50 millones de pesos, ha sido reclamado por un vecino de larga trayectoria, conocido por su constancia y humildad. Su nombre...». Vía se inclinó hacia adelante, como si su cuerpo supiera antes que su mente. «Es Geraldo Salvatierra». El silencio se hizo tan espeso que el sonido del televisor parecía retumbar en las paredes. Carlos dejó caer la taza, que se quebró contra el suelo. «¿Qué dijiste?», murmuró. Vía llevó la mano a la boca. «No puede ser. ¿Papá?». El presentador seguía hablando, ajeno al terremoto que esas palabras habían provocado. «Según fuentes oficiales, el señor Geraldo Salvatierra ha decidido mantener un perfil bajo, sin apariciones públicas. Vecinos lo describen como un hombre amable y reservado». Carlos se levantó bruscamente, empujando la silla. «Ese viejo loco ganó y no nos dijo nada». Caminaba de un lado a otro con el rostro rojo de furia. «Nos dejó aquí pensando que era un inútil y ahora nada menos que millonario». Vía intentó calmarlo, aunque su voz temblaba. «Carlos, tranquilízate. No sabemos qué piensa. Tal vez lo iba a contar». Él golpeó la mesa con el puño. «¿Contar? Nos echó la culpa de todo. Se fue con su lotería y ahora seguro se ríe de nosotros». Vía se quedó en silencio. Una parte de ella sentía culpa, otra, una punzada de envidia. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el zumbido del televisor. «Tenemos que hacer algo», dijo Vía finalmente. «¿Hacer qué? ¿Felicitarlo?», respondió él con sarcasmo. «No, Carlos, escúchame, somos sus hijos. No podemos dejar que piense que ya no lo queremos. Si nos acercamos, quizás todavía podamos». No terminó la frase, pero ambos sabían lo que implicaba. Carlos frunció el ceño. «¿Crees que me voy a humillar ahora? Después de que nos trató como extraños». Vía lo miró fijamente. «Nosotros lo echamos, no él, y si realmente tiene ese dinero, deberíamos pensar con la cabeza».
Hubo un silencio largo. Carlos respiró hondo, su orgullo y su ambición peleando dentro de él. «Está bien», dijo al fin, «pero no voy a ir con las manos vacías. Si vamos a visitarlo, será para recuperar algo de lo que nos pertenece». Esa noche, mientras discutían los detalles de su plan, la televisión volvió a repetir la noticia. Las imágenes mostraban el barrio donde Geraldo vivía ahora. Calles arboladas, casas sencillas, niños jugando. «Ahí debe ser», murmuró Vía. «Podemos preguntar a los vecinos, decir que somos familia». Carlos asintió. «Perfecto, mañana mismo vamos. Pero escucha bien, Vía. No vamos a mostrar enojo. Vamos a sonreír, a ser dulces, a fingir que lo extrañamos. Si quiere cariño, se lo damos. Si quiere lágrimas, también. Lo importante es recuperar lo que es nuestro». En ese momento, Vía lo miró en silencio. Sabía que su hermano hablaba con frialdad, pero en el fondo compartía el mismo deseo. Afuera, la lluvia empezaba a caer, igual que aquella noche en que lo habían echado. Era como si el cielo quisiera recordarles que algunas decisiones siempre regresan. En su casa, a kilómetros de distancia, Geraldo también escuchaba la lluvia. Sentado en el banco del jardín, con una manta sobre los hombros, miraba cómo las gotas caían sobre las flores. «Milagros», dijo en voz baja. «La paz siempre tiene un precio». No sabía que, en ese mismo instante, el pasado se preparaba para tocar de nuevo a su puerta. Cerró los ojos y respiró con calma. Dentro de su casa, el crucifijo brillaba débilmente con la luz del relámpago, como si Jesús, en silencio, lo advirtiera. «Prepárate. Las pruebas aún no han terminado». La mañana siguiente amaneció brillante, con un sol engañosamente cálido. Carlos y Vía se vistieron con ropa limpia, escogiendo los tonos más sobrios, los que transmitían calma. «Nada de lujo. No. Queremos que sospeche», advirtió Carlos mientras se miraba al espejo. «Y sonríe, Vía. Hoy somos los hijos amorosos». Ella asintió, intentando ensayar una sonrisa que no le salía del todo. Prepararon una cesta con pan, frutas y un frasco de café. El mismo gesto que tantas veces habían despreciado en él. «Si algo sabía hacer papá, era preparar café», dijo Vía con un tono que mezclaba culpa y cálculo. «Entonces eso llevamos». En el camino hacia la casa nueva, el silencio en el auto era pesado. Cada uno repasaba mentalmente las palabras que diría. Carlos pensaba en cómo entrar sin parecer interesado. Vía ensayaba frases afectuosas que no sonaran falsas. «Le diremos que lo extrañamos, que queremos visitarlo más seguido». «Exacto», respondió él, «y que queremos que esté tranquilo, que no se sienta solo». Ambos sabían que era un teatro. Cuando tocaron el timbre, el corazón de Vía se aceleró. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Geraldo, con el cabello blanco despeinado, y una mirada serena. Sostenía una taza de café en la mano y un aire de sorpresa en el rostro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó sin dureza, pero con cautela. Vía dio un paso al frente sosteniendo la cesta. «Vinimos a verte, papá. Sentimos tu ausencia. Queríamos compartir un desayuno contigo». Carlos añadió: «Sí, viejo. Hace tiempo que no pasábamos un rato juntos. Tal vez fue un malentendido todo lo que pasó». Geraldo los observó durante unos segundos que parecieron eternos. No dijo nada. Luego se apartó la puerta y abrió. «Pasen entonces». Su voz era tranquila, pero sus ojos escondían un brillo de desconfianza. Dentro de la casa, el aroma a flores llenaba el aire. En la mesa había pan fresco y una jarra de leche tibia. «Qué bonita casa, papá», comentó Vía, mirando alrededor. «Sencilla pero acogedora». Geraldo sirvió café sin responder. «No necesito mucho. Lo suficiente para vivir con paz». Carlos se acomodó en la silla, forzando una sonrisa. «Nos alegra verte bien. Pensamos mucho en ti». El anciano asintió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mientras comían, las miradas se cruzaban con una mezcla de ternura fingida y cautela. «Tienes jardín»,
dijo Vía mirando por la ventana. Sí, respondió Geraldo. Milagros siempre quiso flores, ahora florecen por ella. El comentario dejó un aire solemne. Carlos cambió de tema rápidamente. ¿Y qué has hecho últimamente, papá? Dicen que ayudas a la gente del barrio. Te volviste famoso. El viejo sonrió con humildad. No hago nada que no deba. Cuando uno recibe tanto, tiene que devolver algo. Las visitas se repitieron en los días siguientes. Carlos y Vía llegaban cada tarde con pequeños regalos, pan casero, dulces, periódicos. Solo queríamos verte, papá, decían con dulzura. Geraldo los recibía siempre con el mismo gesto sereno, pero sus ojos observaban cada detalle. El nerviosismo en sus manos, las miradas cómplices que compartían, la ansiedad con que recorrían la casa como si midieran su valor. Una tarde, mientras tomaban café, Carlos dijo: «Papá, he estado pensando, deberías invertir tu dinero, hacerlo crecer. Podrías confiar en nosotros para ayudarte». Vía asintió con voz suave. «Queremos asegurarnos de que estés bien. No todo el mundo sabe manejar tanto dinero». Geraldo los escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminaron, solo respondió: «Mi dinero está bien donde está. Y yo también». La calma de su respuesta los descolocó. Carlos fingió reír. «Claro, claro, no te preocupes. Solo queremos ayudarte». Pero en sus ojos había frustración. Después de esa visita, Geraldo se sentó solo en el jardín, mirando el atardecer. Las flores blancas se mecían con el viento, y él pensó en Milagros. «Sabía que volverían», dijo en voz baja. «No porque me extrañen, sino porque no soportan perder lo que creen suyo». Aún así, no sentía odio. En su interior, algo más fuerte lo mantenía firme: la necesidad de ver hasta dónde llegaría su ambición. Esa noche, al encender la vela junto al crucifijo, rezó: «Por ellos, Señor, no permitas que el dinero destruya lo poco de humanidad que aún les queda». El fuego tembló y proyectó una sombra luminosa sobre el retrato de Milagros. En ella, Geraldo creyó ver su rostro sonriendo. Fue como una confirmación silenciosa de que no estaba solo, de que su paciencia formaba parte de un plan mayor. Al día siguiente, cuando los hijos regresaron, lo encontraron podando las flores. «Papá, te vemos feliz. Nos alegra que estés bien», dijo Vía con una dulzura forzada. «Estoy bien, hija. La paz es el mejor lujo que uno puede tener». Carlos cambió de tema rápidamente. «Entonces, ¿qué te parece si este domingo almorzamos todos juntos, como antes?» Geraldo levantó la vista. «Como antes no puede ser, pero acepto el almuerzo». Su tono era amable, pero en sus palabras había una advertencia. Ellos no la notaron. Sonrieron satisfechos, creyendo que su estrategia funcionaba. Mientras se alejaban, Geraldo los observó desde la ventana. «El dinero prueba el alma», pensó, «y ellos aún no han pasado la prueba». El domingo llegó con un cielo azul impecable, y la casa de Geraldo olía a pan recién hecho y a jazmín. Había preparado la mesa con cuidado: un mantel blanco, platos sencillos y una botella de vino que guardaba desde hacía años. Cuando Carlos y Vía llegaron, traían sonrisas amplias y gestos exagerados. «Papá, qué bien se ve todo», exclamó Vía, dejando una torta sobre la mesa. «Sí», añadió Carlos, «hacía mucho que no compartíamos algo así». Geraldo los observó mientras se acomodaban. Sabía que detrás de cada palabra amable se escondía un propósito. No los interrumpió. Los dejó hablar, reír y llenar el aire con falsos cumplidos. A veces asentía, otras respondía con frases cortas. En silencio, evaluaba cada mirada, cada movimiento. La actuación era perfecta, pero el corazón del viejo, curtido por los años y el dolor, ya no se dejaba engañar. «El cariño fingido huele distinto», pensó. «Huele a interés». Durante el almuerzo, Carlos habló de inversiones, de oportunidades de negocio, de cómo el dinero podía multiplicarse si se usaba bien. «No deberías dejarlo quieto en el banco, papá», dijo con voz casi paternal.
Podríamos ayudarte a moverlo, a que trabaje para ti. Vía lo apoyó. Sí, podríamos encargarnos de eso. Así no tendrías preocupaciones. Geraldo los miró con calma, sosteniendo su copa. ¿Y qué saben ustedes de preocupaciones?, preguntó sin levantar la voz. El silencio cayó sobre la mesa. Carlos se removió incómodo. Papá, solo queremos ayudarte. Lo sé, respondió él, pero hay ayudas que pesan más que alivian. Dejó la copa sobre la mesa y añadió: coman tranquilos, no quiero hablar de dinero, hay cosas más importantes. Las palabras parecían suaves, pero su mirada los atravesó. Vía intentó sonreír, pero su voz tembló. Por supuesto, papá. Después del almuerzo, mientras ellos lavaban los platos para mostrar buena voluntad, Geraldo se retiró al jardín. Desde la ventana los observó discutir en voz baja. Nos está poniendo a prueba, murmuró Vía. No digas tonterías, respondió Carlos. Solo tenemos que insistir con paciencia. Geraldo los escuchaba sin moverse. Su corazón no sentía rabia, sino una tristeza profunda. ¿Hasta cuándo fingirán?, pensó. Esa noche, cuando se fueron, el viejo se sentó en su banco del jardín, encendió una vela y miró el crucifijo dentro de la casa. El reflejo del fuego hizo que la figura de Jesús pareciera moverse, iluminando sus manos. Geraldo respiró hondo. Dame claridad. Señor, no quiero vengarme, solo quiero justicia. Una brisa recorrió el jardín y una de las flores blancas se desprendió, cayendo a sus pies. Él la tomó y la guardó entre las páginas del cuaderno donde escribía sus pensamientos. Durante los días siguientes, las visitas continuaron, pero algo había cambiado. Geraldo empezó a responder con frases medidas, a hacer preguntas inesperadas. ¿Por qué han vuelto realmente?, les dijo una tarde. Carlos sonrió, intentando mantener la calma. Porque eres nuestro padre. ¿Y cuándo lo recordaron?, preguntó él sin apartar la mirada. El silencio se volvió incómodo. Vía titubeó. Papá, sabemos que cometimos errores. Queremos arreglar las cosas. Geraldo asintió despacio. Los errores se arreglan con verdad, no con teatro. Ninguno de los dos respondió. Él sonrió con serenidad y cambió de tema, pero sabía que las máscaras comenzaban a resquebrajarse. En su interior sentía que el momento de enfrentar la verdad se acercaba y que Jesús, esa voz silenciosa que lo guiaba desde el crucifijo, le daría las palabras justas. Una tarde, cuando los hijos se marcharon, Geraldo se quedó de pie junto a la puerta, observando cómo se alejaban. Por un instante sintió lástima. No entienden que el dinero no cura la vergüenza, murmuró. Luego volvió al jardín, se arrodilló frente a las flores y rezó en voz baja. Perdónalos, Señor, están ciegos, pero dame fuerza para no ceder. En el horizonte, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de rojo. La luz se reflejó en el crucifijo, y por un momento la figura de Jesús pareció mirar hacia él. No fue un milagro visible, sino una presencia firme, cálida, que le devolvió valor. Geraldo cerró el puño sobre la flor blanca y supo que el tiempo del silencio había terminado. El siguiente encuentro ya no sería una visita amable, sino una confrontación inevitable. La tarde era serena, pero el aire tenía un peso invisible, como antes de una tormenta. Geraldo había invitado a sus hijos a cenar, esta vez con una calma que ocultaba decisión. Puso la mesa con esmero, pan, vino, una sopa sencilla y un aroma a tomillo que llenaba la casa. Hoy quiero compartir algo importante con ustedes, les había dicho al teléfono. Carlos llegó primero, con el mismo traje que usaba para aparentar éxito. Vía lo acompañó minutos después, llevando un pastel. Mira, papá, lo hicimos juntos, dijo con una sonrisa forzada. Geraldo los recibió con cortesía, pero sin abrazos. Gracias, hijos. Siéntense. La noche será larga. En el ambiente flotaba una tensión sutil, una mezcla de cortesía y sospecha. Mientras servía la sopa, los miró fijamente.
Hace tiempo que no compartíamos una comida sin reproches, ¿verdad? Nadie respondió, solo el sonido de las cucharas rompiendo el silencio. Carlos fue el primero en hablar. Papá, hemos estado pensando. Queremos ayudarte a manejar tu fortuna. No deberías cargar con eso solo. Geraldo sonrió apenas. ¿Ayudarme? ¿O asegurarse de que el dinero no se escape de sus manos? Vía lo interrumpió nerviosa. Papá, no es eso. Solo queremos cuidarte, asegurarnos de que estés bien. ¿Cuidarme? Repitió él apoyando los cubiertos. Cuando más los necesité, me echaron de casa. No hubo cuidado entonces, solo cansancio, solo desprecio. Su voz no subió de tono, pero cada palabra cayó como un golpe. Yo trabajé toda mi vida para darles lo mejor, y cuando el cuerpo me pesó y la soledad me alcanzó, decidieron que sobraba. Carlos bajó la mirada, fingiendo arrepentimiento. Nos equivocamos, papá. Todos cometemos errores. Geraldo asintió. Sí, pero no todos los errores destruyen una familia. El silencio se volvió insoportable. Afuera, el viento agitaba las ramas del jardín, haciendo que las flores blancas golpearan contra la ventana. ¿Saben?, continuó el anciano, cuando gané la lotería, pensé en contárselo. Por un momento creí que tal vez eso nos uniría, pero entonces recordé las palabras de aquella noche. Ya no más, papá. Y entendí que la riqueza no cambia, solo lo revela. Carlos intentó mantener la compostura. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Guardarlo hasta morir? Geraldo lo miró con calma. No, ya he decidido qué hacer. Vía contuvo el aliento. Y donaré todo. A hospitales, a comedores, a quienes nunca me cerraron la puerta. La frase cayó como una sentencia. Carlos se levantó de golpe, furioso. «Eso es una locura. ¿Vas a dejar a tu familia sin nada?» «Mi familia», respondió Geraldo con voz firme, «me dejó. Primero». Vía rompió en llanto. «Papá, por favor, no nos castigues así. Nosotros también sufrimos». Geraldo la miró con ternura, pero sin debilidad. «No es castigo, hija, es justicia. Y también es perdón, porque aunque ustedes me fallaron, no quiero que el dinero sea otra cadena que los ate a mí». Carlos golpeó la mesa. «No tienes derecho». «Tengo todos los derechos», contestó Geraldo sin alzar la voz. «Es mi vida, mi trabajo, mi fe. Lo único que quiero dejarles es una lección. La fortuna sin amor es una maldición». Por un momento nadie respiró. La vela en el centro de la mesa parpadeó, y la luz del crucifijo en la pared se reflejó sobre el rostro del viejo. Vía lo vio y bajó la mirada, temblando. «Jesús te dio otra oportunidad, papá», murmuró entre lágrimas. «Y ustedes la desperdiciaron», respondió él. Carlos se apartó bruscamente, recogiendo su abrigo. «Haz lo que quieras, pero cuando mueras, ese dinero será nuestro de todos modos». Geraldo lo miró sin rencor. «El dinero morirá». «Conmigo, hijo. Solo lo que se hace con amor permanece». Vía intentó detener a su hermano, pero él ya salía furioso. El silencio volvió a llenar la casa. Geraldo se quedó sentado, observando el vino en su copa. «Así debía ser», murmuró. «La verdad siempre hiere antes de curar». Luego miró el retrato de Milagros y sonrió débilmente. «Ya está hecho, amor. Dijeron lo que tenían que decir, y yo también». La vela se consumía lentamente, mientras el viento del jardín movía las cortinas, como si alguien invisible pasara por allí. En el crucifijo, la luz osciló una última vez, dejando la habitación en calma. La rabia no dejó dormir a Carlos esa noche. Caminaba de un lado a otro en su sala, con el rostro encendido y las manos crispadas. «No puede hacer eso, Vía», repetía una y otra vez. «No puede donar todo y dejarnos sin nada». Su hermana, sentada en el sofá, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá no lo entiende. Piensa que es justicia, pero solo nos está castigando». «Pues no lo voy a permitir», gritó él, golpeando la mesa. «Iremos con un abogado. Hay leyes, derechos. Ese dinero nos pertenece también». Vía lo miró con duda. «¿Y si el abogado dice que no podemos hacer nada?»
Carlos apretó los dientes. Entonces buscaremos otro. No me rendiré. Ella asintió con miedo, sin convicción. Sabía que detrás de su furia había orgullo, no amor. Sin embargo, lo acompañó. La mañana siguiente, ambos salieron temprano, vestidos con elegancia, como si quisieran recuperar la dignidad perdida a través de la apariencia. El despacho del abogado quedaba en el centro de la ciudad, un edificio de paredes beige y olor a papel viejo. Los recibió un hombre de cabello gris, con lentes y una expresión cansada. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó. Carlos tomó la palabra casi sin respirar. «Nuestro padre quiere donar toda su fortuna, 50 millones. Queremos impedirlo». El abogado lo escuchó con calma, entrelazando los dedos. «¿Su padre está incapacitado? ¿Tiene alguna enfermedad que afecte su juicio?» «No», respondió Vía con voz baja. «Está perfectamente bien, solo no quiere dejarnos nada». «¿Y por qué motivo?», insistió el abogado. Carlos levantó la voz. «Por resentimiento. Nos culpa de todo. Dice que lo abandonamos». El hombre asintió despacio, mirando sus notas. «Entonces, según me dicen, su padre tiene plena conciencia y razón. No hay nada que puedan hacer. Es su dinero. Puede disponer de él como quiera». Carlos se inclinó hacia el escritorio. «En forma. Debe haber una...» «No puede ser tan simple». El abogado lo miró fijamente, con una mezcla de cansancio y severidad. «A veces las cosas simples son las más duras de aceptar, señor. Lo que ustedes buscan no es justicia, es revancha». Vía bajó la cabeza, avergonzada. «Pero somos sus hijos», dijo casi en un susurro. «Y él, su padre», respondió el abogado. «Por eso mismo debería darles una lección, no un premio. Lo que ustedes están haciendo es inmoral». El silencio cayó sobre la sala. Solo se escuchaba el ruido de un reloj marcando los segundos. Finalmente, el abogado cerró la carpeta y se levantó. «Mi consejo es que lo dejen en paz. Recuperen su relación, si aún les queda algo de amor. Pero no intenten robarle la dignidad con demandas. Ya bastante daño han hecho». Carlos se levantó, enfurecido. «No necesitamos sermones». El abogado lo miró sin inmutarse. «Tal vez los necesitan más de lo que creen». Salieron del edificio en silencio. En la calle, el sol brillaba con un calor insoportable. Carlos caminaba rápido, respirando con rabia. «Maldito viejo. Nos dejó sin nada y ahora el mundo entero lo trata como un santo». Vía lo seguía, sin fuerzas para discutir. «Carlos, quizá tenga razón. Quizá todo esto es culpa nuestra». Él se detuvo, girando con el rostro endurecido. «¿Culpa nuestra? Él nos humilló, nos engañó. No voy a sentir culpa por defender lo que es mío». Ella no respondió. Lo observó alejarse, sabiendo que el hermano que recordaba ya no existía. En su interior, algo se quebró. Primera vez, comprendió que no era la herencia lo que habían perdido, sino el respeto y el amor de su padre. Pero ya era tarde. Esa noche, Vía no durmió. Lloró en silencio, recordando la voz suave de Geraldo cuando era niña, las canciones que él le cantaba para dormir. «Perdón, papá», susurró entre sollozos, aunque sabía que él no la escuchaba. Carlos, en cambio, bebía en un bar, maldiciendo su suerte. En la otra punta de la ciudad, Geraldo, ajeno a su resentimiento, dormía tranquilo. En su casa, el crucifijo reflejaba una luz tenue y el jardín se mecían con el viento nocturno. Había cumplido su palabra. El dinero ya estaba donado a fundaciones y comedores. Mientras dormía, soñó con Milagros sonriendo entre flores blancas. «Lo hiciste bien», le decía ella. «Ahora descansa, ya sembraste lo que tenías que sembrar». Geraldo despertó con el alma liviana, sabiendo que la justicia divina ya había hecho su parte. El amanecer llegó suave, con un viento tibio que movía las cortinas y hacía bailar las flores del jardín. Geraldo abrió los ojos con la calma de quien ya no tiene deudas con la vida. Se incorporó lentamente, miró alrededor y sonrió. Todo estaba en orden, la casa limpia,
el crucifijo reluciente, el retrato de Milagros junto a la vela que había ardido toda la noche. Tomó su taza de café, salió al jardín y se sentó en su banco de madera. Los jazmines estaban en flor y el aire olía a esperanza. «Buenos días, amor», murmuró mirando al cielo. «Ya florecieron tus margaritas». Cerró los ojos y escuchó el murmullo del viento, el canto de los pájaros, el sonido lejano de un niño riendo en la calle. Todo lo que antes dolía, ahora tenía sentido. No había resentimiento en su pecho, solo gratitud. La paz que tanto había buscado había llegado sin ruido, como una visita esperada que se sienta sin llamar a la puerta. Con el paso de los días, Geraldo se convirtió en una figura querida en el barrio. Los vecinos lo saludaban con respeto. Algunos lo llamaban el abuelo del milagro. Nadie sabía con certeza su historia, pero todos percibían en él una serenidad que contagiaba. A veces lo veían repartiendo pan o dejando sobres discretos con dinero en las puertas de familias necesitadas. «No es caridad», decía con humildad, «es justicia compartida». Cada gesto suyo llevaba el sello de la bondad silenciosa, la que no necesita aplausos. En el comedor comunitario, los niños corrían hacia él cuando llegaba. «¡Don Geraldo!», gritaban, y él sonreía, repartiendo abrazos y dulces. Una tarde, mientras servía sopa, la anciana a la que había ayudado meses atrás se acercó y le tomó la mano. «Usted devolvió la fe a muchos de nosotros», dijo con voz temblorosa. Él apretó su mano y respondió: «Solo compartí lo que Dios me prestó». Por las noches escribía en su cuaderno las últimas reflexiones. Las páginas estaban llenas de frases simples, pero profundas. La fe no cambia los hechos, cambia el corazón. El dinero desaparece, pero el bien se multiplica. El perdón no se ofrece. Cada palabra era una oración. En una de las páginas finales escribió: «A mis hijos, si algún día leen esto, no guardo rencor. La vida nos enseñó de formas distintas. Ojalá un día comprendan que la verdadera herencia es el amor». Luego cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa junto al retrato de Milagros y apagó la vela. Miró el crucifijo una última vez y murmuró: «Gracias, Jesús, por dejarme ver la justicia sin odio». Afuera, la luna iluminaba el jardín. Las flores se como si rezaran con él. El tiempo siguió su curso, los años suavizaron su paso, y su cabello blanco se volvió casi plateado. Una mañana, el panadero tocó la puerta y no obtuvo respuesta. La casa estaba en silencio. Lo encontraron sentado en su banco del jardín, con el rosario entre los dedos y una sonrisa serena. Sobre su regazo, el cuaderno abierto mostraba una última frase escrita con letra firme: «El alma que ama en silencio nunca muere». El rumor se extendió por el barrio, y durante días la gente llevó flores blancas al jardín, las mismas que él había plantado para Milagros. Los niños del comedor dejaron un cartel en la puerta: «Gracias, don Geraldo, por enseñarnos a creer en el bien». Nadie lloró con desesperación. Todos sintieron que se había ido en paz, dejando detrás una huella de luz. Semanas después, Carlos y Vía regresaron, avisados por un vecino. Al entrar a la casa, los recibió un aroma a jazmín y un silencio distinto, el de la reconciliación tardía. Encontraron sobre la mesa y la nota dirigida a ellos. Vía lo leyó en voz alta, con lágrimas silenciosas. Carlos, inmóvil, no pudo pronunciar palabra. Por primera vez entendieron que habían perdido mucho más que una herencia. Habían perdido el privilegio de compartir la vida con un hombre que los amó a pesar de todo. Salieron al jardín, se arrodillaron frente al banco vacío y lloraron sin decir nada. «Nos perdonó, incluso sin que lo pidiéramos», susurró Vía. Carlos miró el cielo. «Él ganó, hermana, ganó sin necesidad de dinero». Al caer la tarde, una brisa recorrió el jardín.
Las flores blancas se movieron y una de ellas cayó sobre el banco donde Geraldo solía rezar. El crucifijo, dentro de la casa, reflejó la luz del sol en su último destello. Fue como si Jesús mismo confirmara que el alma del anciano había encontrado su lugar. Desde entonces, los vecinos cuidaron el jardín, llamándolo el Jardín de la Esperanza. Nadie volvió a pronunciar su nombre con lástima, sino con respeto, porque la historia de Geraldo se convirtió en leyenda, la del padre humilde que fue expulsado, humillado y que respondió con fe, con justicia y con amor. Y así, su vida cerró el círculo perfecto de la redención, del desprecio a la paz, del abandono al perdón, del silencio a la eternidad. El sol caía detrás del jardín y una última flor blanca se desprendió, posándose sobre el banco donde Geraldo solía rezar. La brisa movió suavemente el crucifijo, y en ese instante la luz del atardecer pareció dibujar una figura luminosa, el rostro sereno de Jesús, observando en silencio. No hubo milagros grandiosos, solo la paz de un alma que había aprendido a perdonar. Su legado no fueron los 50 millones, sino la certeza de que la bondad, aunque humillada, siempre florece. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad como la de Geraldo? ¿Buscarías venganza o perdón? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. Suscríbete para seguir acompañándonos en relatos que nos recuerdan que la fe y la justicia divina siempre llegan a tiempo. Nos vemos en el próximo video, donde otra vida común revelará una verdad extraordinaria. Soy Valentino, y te agradezco por quedarte hasta el final. Que la paz y la luz de Jesús te acompañen siempre.